Hola, bienvenidos al Rincón de Yati. Este día vamos a contar un cuento que yo escribí. Es un cuento acerca de la importancia de no decir groserías. A veces a los niños les gusta muchísimo o les es gracioso repetir groserías que a veces escuchamos de los adultos. Dani Méndez, que pertenece al grupo de cuentos infantiles, nos pidió que si teníamos algún cuento sobre este tema. Así es que voy a contarles este cuento. Espero lo disfruten. Había una vez, en un pueblito muy pequeño, donde vivía un niño que se llamaba Pedrito. Pedrito vivía con su mamá y su abuela, pues su papá no estaba en casa ya que él había fallecido años antes cuando él estaba más pequeño. Pedrito tenía 9 años. Pedrito iba a la escuela, pero para ir a la escuela tenía que caminar un tramo un poco largo para llegar a la escuela. Eso le molestaba. No era un niño que le agradaban mucho las cosas. Él normalmente se levantaba de mal humor, algo le molestaba, que si no quería ir a la escuela, que si el desayuno no le gustaba, que se hacía frío, que se hacía calor. La cosa era quejarse siempre de cualquier situación que aparecía en el momento. Todas las mañanas que se levantaba, se enojaba con su mamá y empezaba a pelear con ella. Es que no quiero ir a la escuela es una porquería, y ahí empezaba a decir cosas que no eran correctas. No aprendo nada, mis compañeros son unos tontos, la maestra es una burra, y decía muchas cosas que no eran lindas. Su mamá le llamaba la atención, su abuela por consiguiente siempre le decía: Pedrito, es que tienes que controlar esas emociones y sobre todo ese vocabulario, no puedes hablar así todo el tiempo. Déjenme en paz, decía Pedrito, y se enojaba, se salía, azotaba la puerta. Llegaba a la escuela y era lo mismo, pelear con sus compañeros, decirles groserías, inclusive los ofendía, porque les decía tontas o palabras más feas, siempre estaba, ay, que hueles a popó, que tú te hiciste pipí, que siempre, todo siempre en su boquita salían palabras muy feas. Su maestra le llamaba la atención, hablaba con mamá, le decían que tenían que educar a Pedrito, que ya no, pero su mamá realmente se preocupaba muchísimo, tanto su mamá como su abuela, y no sabían qué hacer. Pues un día estaba muy enojado, su mamá se enojó con él, lo castigó y lo metió a su recámara muy temprano y le dijo: no vas a salir de ahí hasta que cambies tu manera de ser y ese vocabulario que tienes tan horrible. Pasaba por su casa un mago, un señor muy alto, con un sombrero grande y un bastón muy especial. Cuando oyó los gritos que pasaban dentro de la casa, se acercó a la ventana y escuchó que la mamá y la abuela pues estaban reprendiendo a Pedrito por algo. Y efectivamente escuchó el mago que estaban comentando que Pedrito decía muchas groserías. El mago se quedó pensativo y dijo: voy a regresar mañana a observar qué es lo que pasa con Pedrito. Al día siguiente pasó lo mismo en la escuela, pasó lo mismo en casa, y el mago estaba afuera sentado en la ventana escuchando todo lo que estaba pasando. El mago se enojó muchísimo y agarró su bastón con mucha fuerza y empezó a darle vueltas en el aire. Y entonces empezó a decir unas palabras mágicas: Sabacabam, Sabacabín, que a este niño le salgan víboras, lombrices, sapos y arañas por la boca. ¡Pum! Y mandó algo raro que entró por la ventana como un rayo y le cayó a Pedrito. Él no se dio cuenta, porque estaba tan enojado acostado en su cama que ni sintió nada. Se acostó a dormir, estaba muy acostadito, ya casi dormido, cuando de repente le empezó a dar una tos muy rara. Y empezó a toser, y a toser. Y de repente, un sapo de este tamaño salió de su boca. Y Pedrito se quedó espantadísimo y dijo: ¿pero qué es esto? ¿Pero a qué hora
arañas gigantescas sobre su cama habían caído y empezó a gritar: ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Abuela! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entraron la mamá y la abuela corriendo a la recámara a ver qué había pasado con Pedrito. Y cuando vieron la cama había un sapo gigante, 10 arañas, una culebra gigantesca, negra y horrible. Y Pedrito, cada vez que quería hablar, volvía a escupir más cosas espantosas. En ese momento la abuela le dijo: ¡Ay, Pedro! Yo sé lo que te está pasando. Tantas cosas tienes en tu boquita que dices tan feas, que se han convertido en estas cosas tan horribles. ¿Cómo crees, abuela? Y otra vez volví a echar otra cosa. Ay, Pedro, tienes que cambiar porque esto no va a acabar nunca. Tienes que cambiar. En eso Pedrito se puso a llorar muy fuerte y dijo: sí, lo prometo, ya no me va a volver a pasar, ya no lo voy a volver a hacer. Pues en ese momento se quedó dormido, tranquilo. La mamá y la abuela recogieron aquellos animales horribles que estaban encima de la cama y se quedó dormido. Al día siguiente en la mañana, cuando despertó Cuervos, Pedrito se levantó y espantado de lo que había pasado. En un momento pensó que había sido un sueño. A la hora que le sirvieron el desayuno, empezó el problema otra vez. Abuela, esto no me gusta, tú no entiendes lo que a mí me gusta comer, siempre me de comer las cosas que no, pero entiende que tienes que comer cosas ricas, que te nutran, bueno, a mí eso no me gusta. Y se salió azotando la puerta otra vez, muy enojado. Se fue a la escuela y siguió con lo mismo. Ni se acordó siquiera de aquellas cosas tan horribles que habían salido de su boca. Regresó a su casa nuevamente, pero el mago seguía pendiente de él. Él no se daba cuenta que había un mago por ahí. Regresó a su casa, siguieron los problemas, siguieron las groserías, las faltas de respeto a su familia, y entonces volvió a acostarse a dormir y volvió otra vez. En ese momento se dio cuenta Pedro que sí había sido real lo que había pasado la noche anterior, que no había sido un sueño, que cada vez que él decía groserías, malas palabras, faltas de respeto a sus maestros, a sus compañeras, a su familia, sobre todo a su mamá y a su abuela, que era quien lo cuidaban, él cada vez expulsaba de su boca más y más cosas espantosas. Las arañas empezaron a salir y a caminar por toda la cama, los sapos, ranas, lombrices, y volvió a llorar y su mamá volvió a entrar. Pedro, tienes que entender, algo te está pasando y tienes que entender, por favor, que es tu manera de ser la que tiene que cambiar. Por fin, Pedro prometió y dijo que iba a cambiar. Al día siguiente se levantó y con mucho esfuerzo se comió el desayuno, le agradeció a su abuela y a su mamá lo que le habían dado, se fue a la escuela con más tranquilidad, trató de ser más paciente con sus compañeros y sus compañeros empezaron a acercársele a él, con miedo, pero lo hacían. Regresó a casa y habló con su mamá y con su papá, con su mamá y con su abuela, y les dijo: creo que me he dado cuenta que lo que estoy haciendo no es correcto. Cada vez que yo pienso en insultar a alguien, en lastimar a alguien o en ofender a alguien, inmediatamente el estómago me empieza a doler y siento que me va a salir algo por la boca. Entonces voy de hoy en adelante a seguir estando tranquilo y a controlar mis impulsos y a no ofender a las personas, porque eso no me deja nada bueno. Desde ese día, Pedro se tranquilizó. El mago seguía por ahí y un día en la noche el mago tomó su bastón y movió el bastón hacia el lado contrario, volvió a decir esas palabras mágicas, sacarín, sacabún, sacabún, que este hechizo se vaya, porque Pedro ha cambiado. Y definitivamente en ese momento Pedro cambió. Se dio cuenta que el decir ofensas, groserías, ser irrespetuoso, ser mal amigo, no lo llevaba a nada bueno. Al contrario, podía tener amigos, podría ser respetado, su mamá y su abuela iban a ser felices y la vida seguiría de otra manera y mejor para él. Y esta es la historia del por qué
Es verdad que si nosotros ofendemos y lastimamos, nos dañamos. Y tenemos en nuestro interior arañas y víboras y sapos y ranas que nos están dando vuelta por ahí. Y es lo que expulsamos cuando ofendemos a alguien. Piensa, tú cada vez que a alguien le dices, eres un tonto, es como si le estuvieras aventando una araña. Es como si le estuvieras escupiendo un sapo. Entonces, vamos a procurar ser buenas personas y vamos a vivir felices. Colorín colorado, este cuento se acaba. Bye. Este es el Rincón de Yati. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye.